Muy buenas, bienvenido una semana más a este podcast del marketing del Dharma, donde esta semana te quiero hablar de algo que es un poco polémico quizás, pero lo creo 100% así, enseguida te cuento el porqué, que es el hecho de que facturar el primer millón es difícil, pero el segundo es inevitable. Y vamos a ver por qué sucede esto. De hecho, esto no es algo mío, es algo que escuché hace tiempo a Brian Tracy y tenía mucho sentido. Para mí en aquel momento me tomó mucho sentido en mi cabeza y lo entendí perfectamente, porque es así. Al final es así, y esto es válido en el primer millón, o en los primeros 100.000 euros, o en cualquier cifra que te quieras plantear. Pero la clave de esto se encuentra en qué es lo que determina que tú factures ese primer millón o esos primeros 100.000 euros, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que solemos pensar, no tiene nada que ver con los conocimientos que vas a adquirir, que evidentemente son importantes, no tiene nada que ver con la suerte que puedas tener con tu negocio, ¿no? O con la cantidad de horas que le vas a echar a ese negocio. No se trata tampoco de lo listo que pueda ser o de lo lista que pueda ser, ¿no? La auténtica clave está en quién te vas a convertir. Esta es la clave de la historia, ¿no? Y ahí le doy toda la razón a Brian Tracy porque creo que esto es así, ¿no? Al final, la clave de poder llegar a ese objetivo o cualquiera que te propongas es cuál va a ser esa persona en la que tú te vas a convertir gracias a los cambios que vas a tener en tu mentalidad. Por ejemplo, la mentalidad va a ser un punto fundamental. Piensa que la mentalidad es uno de los aspectos clave porque la mayoría de personas, yo diría que el 95% de la gente está formateada para para trabajar por cuenta ajena, para ser 1.000 eurista o 2.000 eurista o como mucho 3.000 eurista. Y si no cambiamos esa mentalidad, pues evidentemente es muy difícil lograr esto, ¿no? También estamos formateados bajo el paradigma de cambiar tiempo por dinero, ¿no? Y esto sucede muy especialmente en el campo de psicólogos, de coaches, de terapeutas, también en otros campos, como el artístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente si tenemos este paradigma de cambiar tiempo por dinero, el tiempo que podemos tener para intercambiar nunca será suficiente como para poder facturar grandes cifras, ¿no? Desde este paradigma, evidentemente, tampoco lo lograremos. Así que la mentalidad, como ves, es un punto extremadamente fundamental, clave, ¿no? Pero también lo es el hecho de ser disciplinado, por ejemplo, o el hecho de ser persistente. Muchas veces se confunden estos dos términos, ¿no? Ser disciplinado no es lo mismo que ser persistente. Ser disciplinado es cada día o cada semana, ciertos días, en ciertas horas, hacer de manera metódica siempre lo mismo. Sin embargo, ser persistente es, aunque no seas constante, que estés siempre ahí dándole, ¿no? Lo ideal, obviamente, es tener las dos virtudes, ¿no? Ser disciplinado y ser persistente, porque entonces multiplicas la velocidad, ¿no? Si pueden ser las dos cosas, perfecto, pero si no, al menos la persistencia sí que es absolutamente imprescindible, ¿no? La capacidad de resiliencia que vas a necesitar, porque la carrera de cualquier emprendedor, como de cualquier vida, está llena de altibajos, ¿no? Y de hecho, cualquier persona que haya llegado lejos, ves que tiene una carrera que ha ido creciendo, pero y a veces con pequeñas bajadas y luego vuelve a subir. Cuando miras la perspectiva desde lejos, sí que la diagonal es ascendente claramente, pero si te la acercas, si haces un zoom de esta línea verás que está llena de pequeños altibajos mientras va subiendo, ¿no? Y esto es así. Entonces, para que cuando decaigas un poquito o un muchito puedas volver a resurgir, necesitas tener esa resiliencia, ¿no? También necesitas tener una autoestima que debes desarrollar cuanto más mejor, porque tienes que creer en ti, lo primero de todo. Si no crees tú en ti, difícilmente nadie va a creer en ti, ¿no? Y también para no escuchar ni creerte a quien no debes escuchar, que te importe realmente una mierda la opinión de los demás. No de todo el mundo si quieres tú, pero sí de la mayoría, incluidos muchas veces los de la propia familia, pero no por nada, no estoy intentando, no propongo ser un engreído o no escuchar a nadie. Escuchar, sí, que te afecte o no, es la clave de la historia. Tú puedes escuchar a todo el mundo, pero que no le afecte, porque muchas veces, incluso por ese afán de protegernos, la propia familia nos echa por tierra nuestros propios sueños, ¿no? Y realmente tienes que estar muy convencido de lo que quieres hacer, o muy convencida, y tener la dirección muy clara, y rodearte de gente de un ecosistema que te apoye, y tirar hacia adelante sin mirar mucho a los lados, porque si no, realmente es muy difícil salirse de un contexto en el que estás y en el que está todo el mundo a tu lado formateado del mismo modo para poder llegar un poquito más allá, ¿no? Así que, bueno, esto y también lo de la autoestima, porque hay mucha gente que por envidia, por otros factores, enseguida te va a criticar, va a salir intentando... Bueno, da igual. La cuestión es que tenemos que estar fuertes internamente, saber exactamente quiénes somos, qué valemos, dónde estamos y prescindir de comentarios ajenos a la hora de poder ir evolucionando, ¿no? Asimismo, también debes saber qué conocimientos debes aprender para poder lograr todo esto. Y sobre todo, ya no aprender, sino implementar, porque muchas veces nos quedamos con estos conocimientos aprendidos sin implementarlos, ¿no? ¿Qué habilidades debes desarrollar? Pero bueno, con todo esto,
si desarrollas todo esto, realmente se llega y se puede llegar a donde te propongas prácticamente a nivel de facturación, hablamos, ¿eh? Pero lo bonito de esto ya no es lo que vas a facturar por lo que podrás hacer con ello, el estilo de vida que vas a vivir, que también evidentemente, pero es sobre todo, más que lo que te puedes permitir, es en quién te vas a convertir. Porque eso, en quién te vas a convertir, ya no te lo puedes sacar nadie. Eso es para ti para siempre, ¿no? La mayoría de gente no tiene como esta visión de que al final la clave está ahí, en que tú te forjas como persona en unos estándares que ya harán que sea muy fácil que te mantengas ahí, ¿no? Date cuenta que la mayoría de gente a las que, y esto hay muchos estudios hechos, ¿no? A las que les toca la lotería acaban pobres a los pocos años o pierden casi todo lo que han ganado, ¿no? Y la mayoría de personas que son ricas y que se arruinan, mágicamente vuelven a ser ricas a los pocos años, ¿no? Y la clave no está en algo externo o en su contexto o lo que les favorece, no. La clave puede influir, pero la clave de verdad está en algo interno, en lo que son esas personas, en los valores, en las habilidades, en lo que han desarrollado internamente para poder mantenerse o para poder estar allí, ¿no? Por eso, el primer millón es difícil, pero el segundo es inevitable, como dice Brian Tracy, ¿no? Porque no vas a perder aquello que ya has conquistado, no vas a perder eso de en quién te has convertido, y eso va a ser lo que te va a hacer que puedas alcanzar ese segundo de manera mucho más fácil que el primero, ¿no? Y para ello existen dos factores súper clave, fundamentales, para que te puedas convertir en esa persona que sea capaz de hacer eso, ¿no? El primer factor clave es que es entender, tener muy claro que lo que ves, lo que lees y lo que escuchas a diario es lo que te va a ayudar en gran medida a convertirte en esa persona. Y eso tiene mucho que ver también con las personas con las que te rodeas, ¿no? Ya se dice que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos y demás, y hoy en día tenemos la suerte de que podemos pasar mucho tiempo con personas digitalmente que son referentes, que son mentores nuestros, que nos pueden ayudar a progresar muy rápidamente, ¿no? Este es el primer punto. Lo que ves, lo que lees, lo que escuchas va a ser fundamental para convertirte en esa persona. Pero sobre todo la otra parte, que es la que te decía hace un momento, que es tu capacidad de poner eso en práctica. De poner eso en práctica y de aprender de la experiencia, porque a partir de la experiencia, y especialmente de lo que nosotros catalogamos como errores, es desde lo que vamos forjando ese nuevo ser capaz de llegar mucho más lejos, ¿no? De la teoría no se aprende. La palabra fuego no quema, la palabra agua no moja. La teoría nos sirve para ponerla en práctica y aplicar esos conocimientos, y ahí es cuando los ponemos en acción, aplicándolos es cuando empezamos nuestro aprendizaje real, ¿no? Y eso sé que es controvertido muchas veces, mucha gente no le gusta escuchar esto, a veces a la gente le rechina todo esto, pero sé que es porque nos confronta con nuestra autorresponsabilidad. Tú puedes creerme con esto que estoy diciendo o no puedes creerme, tú eliges, da igual, no me preocupa, yo te lo digo porque siento que es así, te lo aseguro por mi propia experiencia y por lo que he visto en muchísimas personas. Yo sé que esto es así, por eso te lo transmito. Lo que pasa que sé que a veces pues es incómodo escucharlo, ¿no? Así que, bueno, ya has visto por qué facturar el primer millón es difícil, pero el segundo es inevitable, ¿no? Porque ya te has convertido en esa persona en quien debes convertirte. Así que nada más por hoy, no me enrollo más. Espero que te haya gustado esto que te he contado, espero que te sirva sobre todo, y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Que vaya muy bien, chao.